Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes una vez más, un miércoles más, reunidos y como ya lo oramos, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor que nos empuja, que nos trae, que nos convoca a ser instruidos con el poder de su palabra y estar como, otras veces lo hemos dicho, ¿no? Como María a los pies de nuestro Señor escuchando su palabra. Esa es la mejor parte que podemos tomar en nuestras vidas, porque esta carne estira para otro lado y el Señor con su Espíritu y su palabra nos guía a la verdad por ese camino que trazó con la sangre preciosa de Jesús. Muy bien, chicos, pues nada, tenemos otro salmo, el Salmo 3, es el que nos compete esta semana y estaremos estudiando, ¿verdad? Estaremos meditando, escudriñando esta parte de la Escritura y creo que va a ser de grande bendición para todos y cada uno de nosotros. Bien, pues vamos, déjenme compartirles el PowerPoint y para comenzar a si lo alcanzan a ver ahí. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si... La verdad, eso es lo más grande que se puede. Ahí está bien. Sí, ahí sí. Okay. Muy bien, bueno, pues sin más vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Veo por ahí algunas cámaras pero pues apagadas, pero me imagino que por ahí están. Saludos a todos, bienvenidos, y pues vamos a gozarnos y a escudriñar la Escritura para que nuestro Señor nos hable y nos muestre lo que nos tiene que decir esta semana a través de este precioso Salmo 3. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio. Ahí en nuestra hojita y en el PowerPoint ahí está manifestado el tema de esta semana, que es la salvación es del Señor. Y pues muy ad hoc la alabanza que pusimos hace unos instantes, que es la salvación es del Señor, ¿verdad? Y es que es así, ¿no? Esto no depende ni del que quiere ni del que corre, dice Romanos, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Dice Juan 1 que estos hijos, los que le recibieron y los que creen en su nombre, no fueron hechos ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces, la salvación es del Señor, le pertenece a Él, ¿verdad? Él la diseñó, Él la manifestó, Él la hizo y Él está haciendo la obra para que todo aquel que ha de venir venga a sus pies, obviamente por la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Muy bien, pues tenemos un objetivo ahí y cita así, dice: gozarnos en la confianza que genera el conocer que nuestra salvación proviene solamente del Señor. Esta parte de que clama el Salmo 3 impacta e imprime, digámoslo así, esa situación en la cual, si estas salvaciones del Señor, pues tener bien entendido esa parte del yelmo de la salvación. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando nos ponemos la armadura, hay un casco, hay un yelmo, ¿verdad? Que es el casco. Y qué curioso que el casco, o sea, que es, yo debo de estar protegida mi mente y que ninguna doctrina, viento de doctrina ajena a la Escritura me pueda desviar y yo pueda tener puesto
el yelmo de la salvación. O sea, que pueda estar entendido y que pueda estar confiado en la salvación, porque no es mía, es del Señor, y a Él le pertenece, y pues Él me va a presentar como lo dice, ¿no? Que Él nos presentará limpios y sin mancha delante de Él. Así que esta obra es de Él y la va a gestar así como la tiene planeada, ¿verdad? Y pues sin más, vamos a continuar. Tenemos también un versículo a memorizar, que dice precisamente así. Es el versículo 8, es Salmo 3:8. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Ese es el versículo a memorizar de esta semana, y pues estaremos meditando en estas cosas, que el Señor nos dé esa fe, porque este entendimiento no viene de coordinación humana, de intelecto humano, sino que es una revelación por medio del Espíritu y a través de su palabra, que el Señor nos muestra estas certezas que no se pueden ver, pero las sientes, las haces tuya y caminas en ella como si las estuvieras viendo, como viendo lo invisible, diría por ahí otra parte de la Escritura, ¿no? Y es que es así como vivimos, ¿no? Muy bien. Pues nada, continuamos. Vamos a entrar de lleno al versículo. Bueno, antes del versículo hay en la hojita una pequeña introducción, y vamos a leerla para entrar ya de lleno. Laurita, mi hija, ¿me puedes ayudar con la introducción, por favor, fuerte y claro? Sí, sí, dice, este es el primer salmo atribuido directamente a David y que menciona a una situación específica de su vida. Huía de la persecución de su propio hijo Absalón. El salmista nos deja ver que ante cualquier tribulación o ataque de nuestros adversarios, nuestra confianza descansa en conocer al Dios de nuestra salvación. David convierte su circunstancia adversa en una oportunidad para cantar de la misericordia y la gracia del Señor que lo salvó. Amén, así es. Así que bueno, este speech que está ahí, esta introducción, no es nada más que nos muestra un panorama de lo que, de lo que estaba ocurriendo en este salmo, ¿no? Y de hecho lo declara la Escritura. Y al principio del salmo dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo, ¿verdad? Y pues esta historia podemos observarla por ahí en 2 de Samuel 15, de los versículos 13 en adelante. Del 15 hasta el 17, hasta el capítulo 17 puedes ver toda esa historia, y pues es maravilloso observar cómo Dios está en control de todas las circunstancias. A veces lo decimos, a veces lo enseñamos, lo leemos, pero no lo asimilamos. O sea, cuando vivimos nuestra vida, no vivimos confiados en que el Señor está en control, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, y más cuando la adversidad viene hacia ti, obviamente. Para cuando es para con algún hermano, para con algún vecino, para con algún familiar, citamos la palabra y es muy sencillo decirlo, ¿no? Pero vivir esa fe que el Señor quiere que le manifestemos al mundo, y mostrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo pueda observar, eso solo puede venir del Señor, ¿verdad? Pero esas son las circunstancias en las cuales manifestaremos al mundo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí, adelante, abra su micrófono y lo podemos
ver y o aquí, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. ¿Todo bien? ¿Amor? Muy bien, entonces iniciamos con el versículo 1, como ya es costumbre. Lo leo yo. Y después me ayudan por ahí con los que siguen. Muy bien. Vamos a leer. Dice así, versículo 1, Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Esta es la el primer versículo, la primera estrofa que cita este salmo, este canto de David, y ya vimos que era cuando huía de delante de Absalón, su hijo, ¿verdad? Quien procuraba matarle, ¿verdad? Muy bien, dice ahí la primera preguntita: ¿cuántos eran los adversarios y los que se levantaban contra David? Muchos. Muchos. Así es, eran muchos. Obviamente, bueno, hemos estado viendo algunos otros salmos, el 7, el 6, el 9, y hemos estado observando esta constante, ¿no? O sea, esta constante de que cuando viene la adversidad es obvio y es válido, obviamente, clamar, ¿verdad? Por supuesto. Pero siempre sabiendo y entendiendo que nuestro Señor está en control, y a veces esta adversidad, esta tribulación, e inclusive puedo me atrevo a llamarle prueba, porque a veces puede ser así. De hecho, la Escritura lo declara, o sea, no es algo que esté inventando yo. El Señor dice en su palabra que es necesario, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso es una necesidad. Y ahorita vamos a leer ese versículo por ahí, pero esto es así, o sea, y aquí es donde entra esta circunstancia que no, pero si yo creo en Dios y yo camino con Dios, no voy a padecer nada. No, bueno, pues que no has entendido, ¿verdad? O sea, esto es así. Si nuestro Señor padeció, nosotros también vamos a padecer por diversas circunstancias. A veces puede ser nuestras malas decisiones con nuestra concupiscencia. A veces puede ser una prueba del Señor para probar nuestra fe. A veces puede ser una tribulación que es necesario que pase para que yo pueda poner a prueba la fe que el Señor me está manifestando y me está dando. Y todas estas cosas debo de conocerlas porque mi Señor está trabajando conmigo en particular. No dejo de pensar en todos estos salmos que hemos visto, no dejo de pensar en esta parte, porque observo la vida de David, y ya lo platicaba un poquito el miércoles pasado, ¿no? Ya lo platicábamos un poquito, que hubo muchas circunstancias en las cuales David falló. David cometió errores muy, muy graves, y en ese, ¿cómo no hay una palabra? Al hacer esa mala acción, esta reacción, la consecuencia, esa es la palabra que buscaba, las consecuencias de estas malas decisiones y malas acciones de David, pues le trajeron muchas tribulaciones de muchos aspectos, de muchas circunstancias, y ya hemos visto algunas, ¿no? Y con esto me vuelve a confirmar la palabra del Señor porque me pongo a pensar y digo: Señor, pero tú ungiste a David desde que él era pues casi un niño, un adolescente, ¿no? Lo ungiste para ser rey y le permitiste que pasara por tantas cosas, ¿verdad? Entonces es necesario, porque él, aún siendo el rey de Israel, el rey del pueblo escogido de Dios, no dejaba de tener esa naturaleza caída, no dejaba de tener esa naturaleza adámica, y no dejaba de manifestar esa
carencia o digamos esa debilidad en la carne con un propósito, de que cuando se manifestara el poder de Dios en él, pudiera ver el mundo la diferencia. Y eso es lo que nos está enseñando. Y me vuelvo a recordar otra vez, que ya lo he recordado en varias ocasiones aquí en la célula, Juan el Bautista, ¿no? O sea, Juan el Bautista presentó a nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado, lo presentó ante la gente, ante el mundo, lo bautizó. Pero cuando él se vio encarcelado y vio que no iba por él, mandó a sus discípulos a que le preguntaran si era él o esperábamos a otro. Entonces esa es nuestra manifestación carnal, que en cuanto estemos de alguna manera distraídos o despegados de la palabra de nuestro Señor, pues va a manifestarse más nuestra carne y vamos a tomar decisiones conforme a la carne y no conforme al Espíritu, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí con este primer versículo? Vamos a leer ahí Hechos, me imagino que está aquí. Yo lo tengo. ¿Sabes que está aquí en la...? No está. Ok, lo tienes ahí, es Hechos 14:22. Sí. De hecho creo que te saltaste porque falta otra pregunta y es de Hechos, es el mismo versículo 1. Pues no dice, no sé. Es que se salta. No. Le ¿Ese faltan, es es que ahí está. Sí, Es se que esta salta. cosa Es el mismo versículo. no está bien calibrada, ok. Muy bien. Léelo si gustas, amor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Eso es lo que declara Hechos 14:22. Y si recuerdan esta escena, no quiero entrar mucho en eso, no es lo que nos toca estudiar, pero como recordatorio era que Pablo volvió a las ciudades en donde había sido apedreado un tiempo atrás, y regresó ahí para confirmar los ánimos de los discípulos y exhortarles, ¿verdad?, que permanecieran en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es necesario, ¿verdad? Entonces debemos asimilar las situaciones y las circunstancias sabiendo y entendiendo que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer la siguiente preguntita que dice ahí, porque es según Hechos, ¿verdad? Porque dice, según Hechos 14:22, ¿a través de qué es necesario pasar para entrar en el reino de Dios? A través de muchas tribulaciones. A través de muchas tribulaciones, así es. Esto es necesario. Si es necesario, quiere decir que necesito eso para entrar. Si no paso por eso, pues no voy a entrar porque lo necesito. Es algo que necesito para poder entrar. Entonces, cuando lo asimilamos bien y cuando lo entendemos, entonces vamos a estar ciertos y firmes en que voy a pasar por alguna situación de tal o cual magnitud, según el Señor quiera pasarme, ¿verdad? O crea que es necesario que pase, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Nada. Perfecto. Versículo 2. Hermanita Aye, ¿estará por ahí? Que me ayude con el 2. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Amén, gracias, muchas gracias, hermanita. Así es, dice que muchos son los que dicen de mí, decía el salmista, no hay para él salvación en Dios.
Y pasa, ¿no? O sea, pasa, sucede. A veces uno dice y puede comentar, no, es que lo que yo hice, Dios no puede perdonarlo. O sea, primero necesitamos conocer bien al Dios de la Escritura, porque Él dice que es todopoderoso, ¿verdad? Y si conocemos al Dios de la Escritura, pues no podremos decir algunas circunstancias así, aunque aquí eran muchos los que decían, no hombre, lo que ha hecho no lo va a perdonar Dios, ¿verdad? Pero bueno, esta es la circunstancia de que Dios es misericordioso, Dios es justo, porque va a juzgarnos conforme a su justicia y no a la nuestra, y va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Y llámese como se llame, ¿no? O sea, no importa lo que haya hecho, si verdaderamente manifiesta ser alcanzado por nuestro Señor, pues va a manifestar que es hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que decían muchos acerca de David? No hay salvación para él. Así es, que no habría para él salvación de Dios. Wow. Y así podríamos pensar muchos, ¿no? Y bueno, el Señor va trabajando poco a poco con cada uno de nosotros, conformándonos, o sea, haciéndonos a la forma, conformándonos, haciéndonos a la forma de la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y esto es algo que Él está haciendo en nosotros a través de esta santificación que está ocurriendo en nuestras vidas después de habernos rendido a su señorío, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Hasta aquí. De hecho, no comenté que está dividida la hojita en 4 porciones y ya vimos la primera y dice la expresión de la tribulación. Esa es la manifestación, o sea, la expresión de la tribulación. Lo que sigue que vamos a ver es el conocimiento de quién es el Señor, ¿verdad? Y luego el 4 es la comunión que genera confianza, y la cuarta división ahí es la salvación es del Señor, por supuesto. Muy bien, vamos al segundo corte y dice así el versículo 3. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 3, por favor? ¿Cuál de las dos? Claro que sí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Gracias, hermanita, gracias. Ok, así que, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Empieza a reconocer ya en este punto, por eso es el conocimiento de quién es el Señor, y eso es lo que nos debe de quedar muy claro siempre. Siempre en el entendido de que le conocemos y sabemos quién es Él, ¿no? Y por eso es que cuando nos presentemos delante de nuestro Señor, siempre recalco estas cosas porque las debemos de tener presentes. Primero, ¿cuál es la razón? O no sé si sea la razón, pero ¿por qué méritos? A lo mejor es mejor así, presentarlo así. ¿Por qué méritos puedo yo presentarme delante de Dios, entrar a su al trono de su gracia, ¿no? O sea, pues para empezar no son mis méritos, son por los méritos de Cristo. Para empezar tengo que entender esa parte, que gracias a mi Señor Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz, es que yo puedo presentarme delante de mi Señor ahora, en cualquier momento, para clamarle,
para pedirle, para rogarle, para exaltarle y para verle, ¿verdad? Pero la siguiente cuestión que tenemos que manifestar en la oración es, una es sabiendo que pues entro gracias a la sangre de Cristo. La segunda es saber delante de quién estás. Saber delante de quién estás. Reconocer que Él está en las alturas, que Él es más grande, es todopoderoso, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador del universo y de todo lo que en ello hay. Entonces debemos de magnificar a nuestro Señor, entendiendo quién es Él, ¿verdad? Y en ese punto David se muestra cubierto, no solo, dice que es como un escudo, pero no solo como un escudo de un guardia o de un guerrero, de los cuales conocemos. Eso dice que es un escudo alrededor de Él. O sea, eres escudo alrededor de mí, dice. Eres mi gloria, eres de quien yo puedo hablar y presumir y decir y contarle al mundo que mi Dios es poderoso y es grande, ¿no? Y el que levanta mi cabeza, el que me sustenta, que cuando estoy afligido me levanta, no solo en esa parte de darte un apoyo, digamos, moral o anímico, no estoy hablando de esa circunstancia, sino voy más allá. En cuanto al sentirme pecador, sé que Él levanta mi cabeza, o sea, sé que Él es mi salvación y más creo que va en ese punto porque de eso trata, ¿no? De que Él un día, si yo estoy cabizbajo, con la cabeza abajo, porque soy pecador, pues Él un día me va a salvar y va a levantar mi cabeza diciéndome que soy inocente por los méritos de Cristo, no por ningún mérito propio mío, ¿verdad? Entonces dice ahí la preguntita, ¿más qué decía David que era el Señor para él? Número 1, escudo, así es, a su alrededor. Así es, esas tres cosas. Escudo a su alrededor, su gloria y el que levanta su cabeza. O sea, estaba el David bien armado, ¿verdad? Y así estamos todos, así debemos estar todos, sabiendo quién es nuestro Dios y que verdaderamente está en control de todas las cosas que pasan alrededor de este mundo. Eso es lo que a veces a la gente le cuesta conectar, aún yendo a la iglesia, o sea, van a la iglesia pero siguen viendo un Dios, sí, que hace todas estas cosas, pero la hizo a su pueblo. A mí no, a mí no me puede hacer esto porque a mí me va mal, a mí esto, a mí no. El punto es que no hemos venido primero a Él, a su reprensión, y saber que Él de ahí empieza a enseñarnos, a mostrarnos, a tomarnos de la mano y a llevarnos por el camino correcto. Y dentro de ese camino correcto, pues es un camino angosto y estrecho, y déjame decirte que va en contra del mundo, así que te vas a topar con un montón de dificultades, pero el Señor está en control. Y mientras vayas obedeciendo, conforme Él te va hablando y te va mostrando el camino y te va conformando a la imagen de su Hijo, el Señor va haciendo maravillas en tu vida. Y no hablo maravillas, obviamente que se manifiestan terrenalmente, pero hablo maravillas para que en la consumación de los tiempos estemos delante de Él limpios y sin mancha. Ese es el objetivo. El galardón está en los cielos, no está aquí. Aunque puedes pasar por circunstancias muy agradables con Él, por supuesto que puede hacer muchísimas cosas aquí, pero ese no es el objetivo. El galardón está en los cielos. Debemos de tener esa mira, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. Ok. No. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, gracias.
sigue el versículo 4, ¿verdad? Creo que me brinqué. Sí, 4. Ok, versículo 4. Sebastián, ¿estás por ahí que me pudieras apoyar con el versículo 4? Claro que sí, aquí estoy. Entonces es con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo, Selah. Amén. Gracias, Sebastián. Y lo aquí está en este versículo 4, este clamor, ¿no? Este clamor, claro, reconociéndole, ¿verdad? O sea, reconociendo, pero este clamor hacia el Señor, dice, y Él me respondió desde su monte santo, ¿sí? Es increíble cómo nuestro Señor nos responde, nos muestra, nos guía, aunque a veces no parezca, por caminos donde Él quiere que andemos porque sabe que eso es lo que nos conviene. Aunque a nosotros no nos parezca lo mejor, lo correcto, es que no está padre, esto no está chido, esto no está padre. Pues sí, pero es algo que necesitamos, o sea, es algo que necesita mi alma, mi espíritu, para poder seguir el camino de nuestro Señor. Recuerda que el objetivo es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a hacer lo que Él quiso. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Así es que aprendió la obediencia. ¿No nos dice así otro de los versículos? Que Él aprendió la obediencia. Entonces, de eso se trata, de manifestar con la obediencia que somos hijos del Creador del universo, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor cuando le clamó David con su voz? Él le respondió desde su monte santo. Él le respondió desde su monte santo. Wow. Tengo aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Continuamos con el versículo 5. Versículo 5. No sé si ande por ahí la hermanita Tere. ¿Estará por ahí que me ayude con el 5, hermanita? Sí, claro que sí, hermano. Ándele. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Este versículo estás leyendo el Salmo y a veces pudieras decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que se acostó, que se durmió y luego que despertó? No, o sea, pues como que, pues y luego, ¿verdad? Pero no, o sea, tiene mucha profundidad, habla de una confianza, habla de una fe inamovible, habla de una... porque no podemos olvidar que lo estaban persiguiendo. Y él se acostó, durmió y se levantó. O sea, y se despertó. ¿Por qué? O sea, por eso despertó. Por eso pasó todo eso. Porque el Señor me sustentaba. O sea, David entendía que el Señor, si él quería, iba a permitir que su hijo lo matara. Pero también entendía que si Dios no lo iba a permitir, por nada lo podría matar. O sea, que todo estaba en manos del Señor. Entonces, esa confianza es la que ponemos en nuestro Señor
inclusive cuando nosotros, obviamente sabemos que esta circunstancia habla de algo que estaba pasando David en la historia, en su traqueteo, ¿verdad? De vida, por así decirlo, en su andar de vida, por así, pero esto ocurre, nosotros podemos tener algunos enemigos, a lo mejor no precisamente nuestros hijos o algún familiar o algo cercano, y a lo mejor nadie que quisiera matarnos, pero recuerden que aquel que se enoja con otro ya ha pecado, o sea, de muerte, o sea, porque la raíz del pecado de muerte empieza con el enojo, ¿sí? Jesucristo dijo eso, si alguien llama fatuo a su hermano, ya pecó de pena de muerte, o sea, ya del pecado de muerte ya está. Entonces este punto, si bien puede ser terrenal, pero también recordemos que tenemos enemigos espirituales, ¿verdad? Lo cual es el pecado, lo cual es la misma muerte que nuestro Señor venció y que Él nos sustenta y Él nos cubre, Él es nuestro escudo de todas esas cosas, ¿no? Que nuestro Señor nos cobija, digámoslo así, de esta manera para llevarnos y presentarnos un día delante de Él, ¿verdad? O sea, esto, si bien nos pasan circunstancias cotidianas y debemos de confiar en el Señor, como lo estaba haciendo David, pero también se manifiestan cosas espirituales de las cuales no podemos dejarlas a un lado porque hay una guerra espiritual que se está gestando, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿por qué? Sí, es la que sigue, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor le sustentaba. ¿Sí contestamos la primera o no? No. Oh, perdón. ¿Qué hizo David en ese momento? Se acostó, durmió y despertó. Se acostó, durmió y se despertó. Y luego ahora sí dice, ¿por qué? Porque el Señor le sustentaba, simple y sencillamente por eso. Yo voy a acostarme, si el Señor va a permitir que alguien venga a interrumpir la vida que Él me dio y que solo Él puede quitarme, entonces será. Pero si no lo permitirá, por más que quiera, no podrá. No podrá. Y en eso confiaba Él, ¿verdad? En el poderío de nuestro Señor. Sabiendo que quien le sustentaba era el Todopoderoso, el Creador del universo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Increíble, ¿no? Muy bien, continuamos. Esta cosa no sé qué pasa. Me brinqué, ¿verdad? Sigue el 6, ok. Tengo aquí el 6. No, ese es el Salmo 34:6. Gracias. Que va a estar en el versículo 6 como referencia. Pero me falta el versículo para leerlo primero. No parece. Ahí está. Ok, hermanito Manuel, ¿me podrías ayudar con el 6, por favor? Sí, dice, no toleraré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén, gracias. Y aquí está, o sea, primero nos dice que se acostó, que durmió y que despertó porque el Señor lo sustentaba. Y luego aquí reafirma, ¿verdad? O sea, aquí reafirma, no temeré a 10 millares de gente que pusiese sitio contra mí. Cuando alguna ciudad ponía sitio en otra ciudad, era que lo rodeaba. O sea, que lo rodeaba todo el ejército y sitiaban la ciudad. ¿Qué pasaba? En este caso una ciudad, pero aquí está hablando de que aún lo sitiaran solamente a él, porque él estaba huyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría? Era que pues los acorralaban alrededor de la ciudad, la sitiaban, así se llamaba, se decía, y pues obviamente no podía salir nadie ni por comida, ni por agua, ni por alimento, ni nada. Entonces llegaba un momento en que se debilitaban y cuando estaban débiles los atacaban, ¿verdad? Entonces esa era la manera, pero David dice que no iba a temer a 10 millares de gente que pusieran sitio contra él, ¿verdad? Contra mí. Entonces, ¿en quién confiaba? ¿En su espada? En el Señor.
En la onda que sabía manejar muy bien, con la que derrotó a Goliat en aquel tiempo cuando era más joven, no confiaba en sus habilidades, no confiaba en el creador del universo, en el único que puede hacer y deshacer todas las cosas, aquel que puede cerrar puertas y nadie puede abrir, aquel que puede abrir puertas y nadie puede cerrar. En ese pongo mi confianza, en él, en el creador del universo. Y esa es nuestra confianza, ¿no? ¿Qué haría David ante la multitud de gente que pusieran sitio sobre él? No temería. No temería. Así es, no temería. Muy bien. Y luego vamos a leer Salmo 34:6. Laurita, hermanita, ¿me puede ayudar con ese Salmo 34:6? Claro. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así es, son salmos que manifiestan esa misma condición, ¿no? O sea, esa misma temática, ese mismo clamor. Clamas, el Señor te oye y te libra, ¿verdad? Te libra de esa angustia, y pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros obviamente estemos en medio, hay que clamarle al que puede hacer las cosas, ¿verdad? Entender que dejamos ya de no, pues voy a ir, como traigo esta tribulación, voy a ir con el que me lee las cartas para que pues me diga qué va a pasar y yo quiero saber y así. No, o sea, clámale al que verdaderamente puede librarte de tu angustia, ¿no? Ok, sí, dime. Leímos el 34.6, pero dice la pregunta el 34.4 y leí el 34.4 y realmente también tiene sentido con lo que Ok, lee el 34. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. También, igualito, 34.4. Busqué al Señor, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Una respuesta es así de todo. Sí, Salmo 34.4. ¿Qué hizo el Señor cuando David lo buscó? También es un salmo de David. Pues es que David, de todos los salmos, de los 150 que hay, creo que 73 son de David. Entonces, wow, increíble, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta ahí, ¿qué hizo el Señor cuando David lo buscó? Lo oyó y le libró de todos sus temores. Muy bien, hay otro versículo ahí, vamos a verlo. Sí, es Primera de Juan 4:18, muy conocido por todos. Sí, hermano Gerson, ¿estás por ahí? Sí, va, aquí estoy. ¿Me podrías leer Primera de Juan 4:18? ¿Está en la pantalla, mi brother? Sí, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Órale, fuertes declaraciones de nuestro Señor. Gracias, mi brother. Entonces, en este amor que le tenemos a nuestro Señor, y es ese amor sí, que envuelve la fe, que envuelve la confianza, la fe que nuestro Señor nos da, obviamente, y manifestamos, ¿verdad? O sea, manifestamos ese amor no teniendo temor, obviamente, porque el temor dice que lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, fuertes declaraciones, pero ahí está, para que pues no temamos, ¿no? No va a pasar nada que nuestro Señor no quiera que pase o no permita que pase, ¿verdad?
Entonces, pues bueno, vamos a seguir viviendo esta vida y que el Señor nos vaya mostrando el camino, llevándonos por donde Él nos quiere llevar, pero sí, eso sí, siempre de su mano para ir firmes, caminando paso a paso en este camino hermoso, estrecho, pero que va en contra del mundo, como ya lo he dicho, y que para nada va a ser como luego dijeran, como un día en Disneylandia, ¿no? Sino que va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber circunstancias, pero siempre estaremos de la mano de nuestro Señor. Él lo prometió en Mateo 28, ¿no? En la gran comisión, ¿verdad? Si nosotros le obedecemos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice ahí, según 1 de Juan 4:18, ¿por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así es. Así que pues voy a vivir confiado. Sí, es natural. Llega a pasarme alguna circunstancia, obviamente que a lo mejor me puedo al principio desubicar, pero no puedo vivir desubicado, ¿verdad? O sea, a lo mejor al principio entre lo que agarro, qué está pasando, qué sucede, qué esto, qué lo otro, pero el Señor, irnos sin quitar la mirada de nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe, y Él nos va a ir guiando por el camino que nos va a ir trazando, ¿verdad? Ok. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Muy bien. Hermanita Tere, es que no sé si esté por ahí, no sé si hay alguien más con usted que quiera ayudarnos a leer. Como no los veo, no sé si hay alguien más. No, hermano, bueno, los que están conmigo ya leímos y estaba mi mamá y mi hermana, pero ya estoy de regreso en casita. Entonces ya estoy nada más con usted. Excelente, ya entiendo, muy bien. Bueno, saludos a nuestras hermanitas allá en casita. Perfecto. Gracias, hermano. Sí, bueno, que de igual manera si nos quieren ayudar y pueden, adelante, ¿verdad? Y si no, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a continuar. Amor, ¿me ayudas con el 7, por favor? Sí, el 7. Ahí voy. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Amén, gracias. Entonces aquí muestra en estas frases muestra David, y cuando dice levántate, pues obviamente no es que el Señor esté sentado o acostado, ¿verdad? O sea, cuando dice levántate o sea, pues manifiesta el movimiento que tú quieras hacer, Señor, ¿verdad? O sea, manifiéstate, sálvame. Obviamente está pidiendo salvación. Dios mío, dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, bueno, prácticamente David está manifestando que nuestro Señor pues derrotó, ¿no? A sus enemigos. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿O por qué dice esto David? Dice, Dios mío, porque tú heriste, o sea, algo que como si ya hubiera pasado, porque obviamente que David podría acordarse de otras cosas que ya había pasado, que ya había sucedido en otras tribulaciones. Esta de su hijo, pues es cuando ya su hijo crece y está avanzado, pero David ya había pasado algunas más persecuciones de otras personas. Llámese Saúl, ¿verdad? Cuando lo perseguía, y otras más, ¿no? Y entonces él ya había pasado estas circunstancias, ¿no? Leyendo un poco estos versículos de segunda de Samuel, en donde está esta historia del Salmo 3, leyendo un poco ahí,
Dios le contesta a David y le dice así, me sorprende a mí porque le dice, no te salvé yo, le dice a David. Lo que pasa es que no me acuerdo qué versículo es, lo voy a buscar y se los voy a mandar ahí en el chat. Pero le dice muy puntual, mi Señor precioso, le dice, ¿no te salvé yo de la mano de Saúl? O sea, que te quería matar y o sea, yo te libré de eso. O sea, no entiendes que fui yo el que te salvé. O sea, wow, o sea, y entonces esas cosas, pues el Señor nos está hablando. O sea, el Señor le está hablando a David, pero me está hablando a mí, ¿verdad? O sea, Juan de Dios, ¿no te saqué yo de acá, de este apuro que traías? ¿No te libré yo de esto? ¿O piensas que fuiste tú? O sea, ¿cómo te lo explico, no? O sea, es ese punto, es esa comunicación tan directa de nuestro Señor con nosotros, en donde debemos de entender que Él está en contacto con nosotros, aunque no lo parezca. Aunque Él está en los cielos, Él está en control de lo que me pasa en la mañana, en la tarde y en la noche. Él está en control de todas esas cosas. Y pues, ¿quién no dice a eso amén, no? O sea, bendito seas, Padre hermoso, porque estás en control tú y no yo. Bendito seas, Señor, porque tú sí puedes arreglar cualquier cosa, yo no, ¿verdad? ¿Qué le pide, qué le pedía David al Señor que haga? Sálvame. Levántame, Jehová, sálvame. Así es. ¿Qué le pedía a David? Que lo salve. Sí, lo que le pedía era salvación. Sí, sálvame. Que lo salve. Eso era lo que le pedía. Le dijo, levántate, Señor, sálvame. Eso es lo que le pedía. Muy bien. Y luego dice ahí, ¿cómo llama David al Señor? Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y volvemos con esa frase, ¿no? Hermosa que vimos también en otro salmo. Esa parte de pertenencia, ¿verdad? En donde proclamas con tu boca que el Señor es tu Dios, ¿verdad? Ay, Jesús, el lunes el pastor David dijo una frase tan hermosa que dije yo, wow, no manches. Y es eso, ¿no? Porque a veces nos desviamos tan sencillo, o sea, es tan fácil doblar vuelta a la esquina para nosotros en la carne, ¿no? Y comentaba esto el pastor, decía, los domingos alabas a tu Dios, ¿verdad? Pero entre semana le sirves a otro Dios, no a ese que alabas el domingo. Y wow, o sea, sí, me pegó duro. Y dije, órale, Señor, te clamamos y todo, pero pues tú sigues siendo mi Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y otra vez el domingo. O sea, nunca dejas de ser mi Dios y tengo que alabarte a ti, tengo que glorificarte a ti y tengo que honrar tu voluntad todos los días de mi vida, Señor. O sea, obedecerte con lo que tú permitas o dejes de permitir en mi vida, ¿sí? Tú estás en control y eres mi Dios y a ti es el que te alabo y a ti es el que debo de servirte, cuésteme lo que me cueste, ¿verdad? Y esas es las circunstancias de que a veces nos olvidamos entre semana del Dios que adoramos y estamos sirviendo a otro Dios. Llámale como quieras, ya sabemos los semillosos que dioses con D chica no solamente es lo que ves, a veces simplemente no lo ves y estás haciendo algo para lo que te quite el tiempo para tener tu comunión con el Señor. Cada quien haga sus cuentas, ¿no? Baje el cero y a ver qué resultado le sale, pero el Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando. Mi Dios, ¿verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, chicos. Perfecto.
continuamos, versículo 8. Magdalena, ¿podrás apoyarme con el 8 fuerte y claro, mijita? A ver si no toses. El 8. Sí. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, ¿verdad? Amén. Gracias, hijita. Es el versículo a memorizar. La salvación es del Señor. Y aquí reconoce que esta circunstancia no depende ni de sus habilidades, ni de sus riquezas, ni de el poder que tenía David como rey, porque en ese momento estaba echado por la ventana, o sea, no tenía tal poder, simplemente se había llevado a algunos de sus seguidores. Si ustedes leen la historia, está hermosa, y como el Señor le dice, no te salvé yo del que te perseguía antes. O sea, qué increíble, ¿no? ¿De qué estaba confiado David? Que la salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. De que la salvación es del Señor. Pregunta, ¿nosotros debemos estar confiados de lo mismo? Sí. Así es. Por supuesto, por supuesto. Así es. Dice, ¿qué pedía el Señor que sea sobre su pueblo? Bendición. Su bendición. Su bendición. Y luego ya ahí en la hojita tenemos unos versículos para terminar que están terriblemente increíbles, y no digo la palabra terrible porque sean terroríficos, sino que están grandemente increíbles, ¿no? Como toda la palabra de mi Señor. Pero vamos a leer estos versículos. Es según Isaías 43, 10 al 11. Vamos a contestar algo, pero primero vamos a Isaías. Ahí está. Sí, yo sé, pero quiero ir. Dice 43, 10 al 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con D chica, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Oye, bro, yo no sé qué observan ustedes, pero o sea, si Dios dice que fuera de Él no hay quien salve, pues no hay quien salve, ¿verdad? Entonces, no hay quien salve. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Señor Jesucristo, dice en el Nuevo Testamento que solo en Él hay salvación. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No, nunca. ¿Qué está pasando entonces? Otra cosa. Entonces alguien miente, o miente Dios, o miente Jesús. ¿Puede hacer eso? Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Son el mismo. Yo soy. Si no creyeren, dijo Jesucristo, si no creyeren que yo soy, en sus pecados morirán. Que yo soy, dijo, yo soy el que soy. O sea, el gran yo soy. Es increíble. Entonces, y lo dice en el 10, ¿no? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Cuál es el siervo que escogió Él? Jesús. Jesucristo. Para que me conozcáis y para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, fuera de mí, y fuera de mí no hay quien salve. Oye, bro, está súper clarísimo, bro. O sea, conozcamos a nuestro Dios, que vino en carne y se despojó
para completar lo que un día gestó, en el tiempo preciso, ¿verdad? Cuando se dio el tiempo, vino, culminó la obra y volvió a subir arriba para que todo aquel que en él cree, por fe, tenga vida eterna, ¿verdad? Y esto es por fe, o sea, es por fe. No, pero voy a creer que, bueno, o sea, esto no es intelectual, esto es por fe, ¿verdad? ¿Y quién da la fe? Pues el Señor. ¿De quién es la salvación? Del Señor. No hay más. Siguiente versículo que vamos a ver, o si alguien tiene algún comentario en esto. Perfecto, vemos el siguiente versículo que dice ahí la hojita en Hechos 4 del 11 al 12. Bueno, no contestamos la preguntita, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede salvar? El Señor. Así es, el Señor, solo Dios. Y el siguiente versículo que creo que está acá, que es Hechos 4, 11 y 12, lo leo y dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? De Jesús. No hay otro nombre, no hay más quien salve más que el Señor. Entonces ya concluimos que no miente ni Dios ni Jesús, no pueden mentir. ¿Cómo? Que no hay otro Dios con D chica, ningún otro después de Dios, así que son el mismo y solo en Él hay salvación. No hay más. El Señor es claro. Oye, Israel, vuestro Dios el Señor uno es. ¿Ya? Amén. ¿En quién solamente hay salvación? La última preguntita que tenemos ahí. En Jesús. En Jesús. Bro, llámale como quieras. Yeshua, Jesús, que las letras las pusieron, brother, el Señor conoce tu corazón. Y es que si no lo pronuncias, bro, o sea, entonces si eres mudo ya te quedaste sin salvación porque no lo puedes pronunciar. No es así, o sea, no habla de las letras del nombre de Jesús, sino de la obra manifiesta de salvación que es salvación, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios, amados hermanos.